Bueno, pues precisamente sobre migración vamos a hablar esta mañana con el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días desde Estrasburgo, pleno del Parlamento Europeo. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, señor López Aguilar. Lo primero es saber qué le parece que el Partido Popular haya suspendido esas negociaciones. No están rotas, porque dice que no se ha pedido toda la ayuda suficiente a la Unión Europea para que ayude a España, en concreto a Canarias, en materia migratoria. Yo no sé si usted sabe si esas ayudas realmente sí se han pedido. ¿Cómo quiere que me parezca? Como cualquier persona que use los 5 sentidos para ver una vez más al Partido Popular utilizando todo tipo de tacticismos truculentos para eludir su responsabilidad, que empezaba por haber aprobado la reforma legislativa que promueve el Gobierno de Canarias y por la que sigue trabajando con gran contención verbal Ángel Víctor Torres, la persona encargada por el Gobierno para conducir a buen puerto esta negociación, que sería la solución urgente requerida para redistribuir eso que se puede entender que es la saturación de la capacidad de acogida de Canarias, de más de 5.500 menores que podrían bien ser redistribuidos en el conjunto de las comunidades autónomas. ¿Sabe qué pasa? Que el PP gobierna 12 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, directamente afectadas también por esta situación, y sin embargo está negando el apoyo que Canarias requiere, una redistribución razonable. Y ese sería el primer escalón de solidaridad para empezar a hablar en Europa. Porque lo primero que te dirá Europa es cómo pides ayuda a los instrumentos europeos cuando el Estado miembro no ha demostrado tener saturada su capacidad de acogida. España no está saturada, lo está Canarias, pero si se redistribuyeran entre las comunidades autónomas, empezando por las gobernadas por el Partido Popular, la situación no solamente estaría más aliviada, sino que habría mejor fundamento para poder incoar los instrumentos de solidaridad que prevé la Unión Europea. Y luego le hemos visto interpretar de manera absolutamente torticera la carta de von der Leyen, pero esa es otra historia. Bueno, parece, por tanto, que lo que usted afirma, señor López Aguilar, es que están poniendo de alguna manera, desde el Partido Popular, excusas para un asunto que, en teoría, todas las partes coincidían, al menos nos lo decía la semana pasada, en que era de absoluta urgencia para Canarias, el hecho de que se acogiera a menores de forma solidaria por el resto del territorio nacional. Lo ve todo el mundo. El Partido Popular ha ido encadenando una excusa detrás de otra y no por primera vez. Lo vimos hacer de manera obscena en relación con el Consejo del Poder Judicial, pero ahora lo vemos en este asunto que es todavía más sensible si cabe, porque afecta a derechos fundamentales de personas muy vulnerables, menores no acompañados que han sobrevivido a una pesadilla. Ninguno de ellos ha llegado aquí por deporte ni por aventura. Han llegado aquí huyendo de la desesperación. Muchos han visto perecer a sus seres más queridos. Muchos de ellos han sobrevivido a una verdadera experiencia de terror en alta mar, recogidos, rescatados por salvamento marítimo, traídos a puerto seguro, por tanto cumpliendo con sus obligaciones. Ahora es el momento de la solidaridad en el conjunto de las comunidades autónomas. Y que hemos visto al Partido Popular primero decir, no, es que hace falta una conferencia sectorial. Por supuesto que hay conferencia sectorial y hay acuerdo de conferencia sectorial y hay criterios y parámetros objetivados en función de capacidad de acogida y población de las distintas comunidades autónomas. Después dice, no, es que queremos financiación asegurada. El Gobierno la asegura. Y hemos visto al Gobierno de Canarias agradecer 14 millones de la Comisión Europea, los anunció Margaritis Esquinaz, todavía vicepresidente, en su visita al Hierro, pero no ha agradecido en ningún momento los 50 millones ya abonados por el Gobierno de España para atender esta situación en los centros de acogida. Va a haber financiación, está asegurada. Lo único que hace falta es que se apruebe la reforma legal, que es la primera respuesta y la más urgente, la más prioritaria, redistribuirlos razonablemente entre las comunidades autónomas. Son 17. Imagínense que cada una de ellas recibe 100 o 200, problema solucionado. Y luego, por supuesto, continuamos trabajando en la Unión Europea como he trabajado denodadamente por construir un mecanismo de responsabilidad compartida y de solidaridad obligatoria, que será operativo a partir de 2026, en que todas las comunidades autónomas podrán, en situaciones de frontera, a través del Estado miembro, solicitar la puesta en marcha de los instrumentos europeos. Pero una vez que el Estado miembro haya acreditado que el conjunto de la situación en el Estado miembro ha llegado a un momento de saturación y requiere la activación de los mecanismos de solidaridad europeos. Usted precisamente fue uno de los ponentes de ese pacto europeo de migración y asilo, pero claro, se empezaría a aplicar en 2026, por eso se requieren medidas que sean ya más inmediatas. Trabajamos 10 años denodadamente para poner en marcha una arquitectura legal y acabar con las soluciones y parches de acción-reacción de los que venimos hasta ahora. Todo lo que hemos visto es muy criticable, sí, ya lo sabemos. Se han hecho cosas
que no se pueden explicar racionalmente, viajes a África, promesas de dinero, todo dando la impresión de que no existe un sistema. Hemos intentado ponerlo en vigor con leyes europeas y créanme, no ha sido fácil, porque el Parlamento Europeo tiene 700 escaños, 8 grupos parlamentarios y 27 Estados miembros, todos con prioridades muy diferentes. Pero lo que está claro es que si no lo hubiéramos conseguido al final de esta legislatura, en esta hubiera sido imposible, entre otras cosas porque han crecido los grupos de extrema derecha y las posiciones de rechazo a cualquier forma de solidaridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pero ya está en vigor el pacto, ya está plenamente vigente. Lo único que sucede es que existe un calendario hasta 2026 para que los Estados miembros eleven propuestas de solidaridad para aquellos Estados que las requieran en situaciones de frontera. Y hasta 2026 existe la posibilidad de solicitar esas disposiciones de solidaridad por parte de la Comisión Europea de los Estados miembros. Y cuando un Estado miembro vea saturada su capacidad y el funcionamiento normal del nuevo sistema puesto en vigor, podrá entonces activarse un mecanismo de redistribución obligatoria y de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros. Eso no quiere decir que por el momento no se pueda hacer nada, no. Está Frontex actuando en los centros de acogida y ojalá pueda hacerlo en los países de origen y tránsito cuando la Comisión complete la negociación con esos países de origen y tránsito donde, sin embargo, sí está presente España bilateralmente. Y se colabora también con la Agencia Europea de Asilo. Y existe un Fondo Europeo de Migraciones y Asilo que se puede solicitar y se puede incoar. Y el gobierno está siendo diligente. Pero todo el mundo ve que el Partido Popular está poniendo un pretexto detrás de otro para no cumplir con su responsabilidad gobernando Canarias como está con Coalición Canaria, que consiste en no solamente votar favorablemente a la reforma legal, que es la respuesta más prioritaria, más imperiosa, más inaplazable, y además pedirle a sus comunidades autónomas, que insisto, son nada menos que 12 de 17, que acoja en su territorio a una porción de los que saturan la capacidad de acogida de Canarias. Insisto, si se distribuyeran entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP 200 en función de población, o 50 o 20 en función de población, ya el problema sería sustancialmente menor y más aliviado en Canarias. Pero quien no quiere colaborar es el Partido Popular y lo ve todo el mundo, poniendo una excusa detrás de otra para no cumplir su responsabilidad. Y hacerlo además en un tema tan sensible y tan doloroso como es el que se refiere a los menores no acompañados que han sobrevivido, insisto, a una pesadilla que nadie puede imaginar ni por asomo, lo que supone haber sobrevivido a un rescate en la mar en esas circunstancias. Bueno, y tal y como está la cuestión ahora, todos dicen que quieren volver a sentarse a una mesa, todos han mostrado su intención de retomar la negociación. A su juicio, el hecho de que se haya dilatado la reunión, esto va a tener una consecuencia negativa en tanto en cuanto va a tardar, ¿no?, en ponerse en marcha si se logra esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Yo escucho una voz siempre contenida y sin sombra de hipocresía, que es la de Ángel Víctor Torres, intentando liderar esa negociación. Pero por parte del Partido Popular todo el mundo puede ver la cantidad de excusas que van acumulando, piedras en el camino. Un día es una y otro día es otra excusa completamente distinta. Insisto, le hemos visto estos días hacer ruido con respecto a una carta de von der Leyen. Invito a cualquier persona que sepa leer a compulsar directamente la carta de von der Leyen. Visiten la carta de von der Leyen y verán que no existe ningún reproche al gobierno de España. Al contrario, existe una apreciación positiva del trabajo que está haciendo el gobierno de España en colaboración con las agencias. Y dice, si el gobierno de España cree que podemos hacer alguna otra cosa, permanecemos en contacto y disponibles. Eso no significa que el gobierno de España no haya hecho su parte del trabajo. Y hemos tenido que escuchar una interpretación completamente torticera, torcida, tergiversada de la carta de von der Leyen y utilizarla a los dirigentes del Partido Popular como pretexto para suspender las negociaciones, que fue primera página en todos los periódicos nacionales y en todos los telediarios. El Partido Popular suspende las negociaciones porque von der Leyen le ha escrito una carta, por otra parte requerida, nada menos que por la jefa de filas del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Resulta tan truculento que sería grotesco si no fuera tan serio el asunto de fondo. Sería ridículo si no fuera tan serio el asunto de fondo. Por tanto, ya es hora de que el Partido Popular diga, no, estamos en negociaciones, seguimos disponibles para el diálogo, pero queremos algunas aclaraciones. Y simplemente apruebe la reforma legal, que está perfectamente madura, muy bien articulada, y después instruye a sus comunidades autónomas a que acojan una porción de los menores que en estos momentos saturan la capacidad de acogida de la comunidad canaria.
Usted, señor López Aguilar, que está ahora mismo atendiéndonos desde Estrasburgo y que ven desde allí lo que está ocurriendo en la Unión Europea, ¿qué piensa de esos países que lo que están intentando es frenar la llegada de migrantes a sus territorios? Hay que saberlo. La Unión Europea es una unión de 27 Estados miembros con prioridades muy distintas. Los bálticos están obsesionados con su vecindad con Rusia. Polonia también. Hay países que tienen frontera directa con Bielorrusia, que es una dictadura canalla al servicio también de la de Putin. Tienen prioridades muy distintas. Hay países escorados a la extrema derecha y cada vez son más. Algunos de ellos fundadores de la Unión Europea, o no hemos visto a la extrema derecha subir de manera vertiginosa en Alemania, en Francia, gobierna en Italia, no digamos en los Países Bajos, donde ha resultado primera fuerza, y por último en Austria también, una extrema derecha xenófoba que quiere restablecer los controles interiores en la Unión Europea, acabar con Schengen, acabar con la libre circulación, que es de lejos el activo más preciado. Ayer, tarde en la noche, intervine en 2 ocasiones en el Pleno del Parlamento Europeo para confrontarme de nuevo con esas pulsiones antieuropeas y reclamar de nuevo que la Comisión cumpla con su función de guardiana de los tratados y del derecho europeo y exija de los Estados miembros el cumplimiento leal de una legislación europea que trabajosamente pusimos en vigor después de 10 años de negociaciones, el Pacto de Migraciones y Asilo. Claro que hace falta que los Estados cumplan con sus obligaciones, hace falta una comisión que se lo exija, hace falta que los Estados cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia cuando violan el derecho europeo, pero al mismo tiempo señalo, la solidaridad no es solamente de la Unión Europea con los Estados miembros. La solidaridad hay que practicarla también en aquellos estados fuertemente descentralizados, intensamente descentralizados, como es el caso de España, una España en la práctica federal, donde hay 17 comunidades autónomas que también tienen que prestar solidaridad cuando una comunidad autónoma está recibiendo, como está recibiendo, una afluencia en número realmente impactante de embarcaciones frágiles, de personas que huyen de la desesperación y que además tienen que hacerlo sometiéndose a las organizaciones criminales y a los tráficos ilícitos que explotan esa desesperación. Son las personas que vienen de la otra cornisa africana, tan cerca de Canarias, más cerca que nunca en la historia, por la globalización. El continente africano, más cerca que nunca en la historia de Canarias, requiere solidaridad también autonómica española. El primer escalón de solidaridad es el que corresponde aplicar en España. Y eso hay que exigírselo al Partido Popular, que es el que lo está negando. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Y resulta que el Partido Popular gobierna con Coalición Canaria en Canarias. Y vemos que el presidente Clavijo no dice ni una sola palabra sobre su socio de gobierno que está negando la solidaridad que supuestamente está reclamando del gobierno de España. Que empiece por exigirle solidaridad a su socio de gobierno, el Partido Popular en Canarias. Y después, por supuesto, haremos cuanto esté en nuestra mano para activar la solidaridad del conjunto de la Unión Europea. Juan Fernando López Aguilar, como siempre, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días Canarias. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la llamada. Muy buenos días desde Estrasburgo.